Recording in progress. Recording in progress. Bueno, el primer grupo es el de Calderón, Cuauhtli María de la Luz, Aura Gabriela Estrada y Ángel Iván Palacios. Ya está la presentación colocada en el... Déjenme compartir pantalla. Ya se ve. Sí, pero es que hasta el último le cambiamos porque no le habíamos puesto como el resultado final. Entonces, si gusta, nosotros podemos presentar. Nada más es una imagen que cambiamos. Entonces, no sé si nosotros podríamos presentar. Si quieres, entonces... Sí. Por favor. Gracias. Y adelante. A ver, ahí va. Me avisen si ya se ve completo. Sí. Ok. Adelante. Sí. Bueno, nosotros somos el primer equipo y estamos conformados por Aura Gabriela, Ángel Iván y yo su servidora. Nos tocó la parte verde, que en un momento más vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, el módulo que nos corresponde es la parte del oscilador y el amplificador de voltaje. Las especificaciones para elaborar esta parte del circuito es que nuestro oscilador esté en una frecuencia de 5 kHz y tengamos a la entrada un volt BRMS. Esto va a estar conectado a un amplificador de voltaje. Bueno, para la parte 1 utilizamos un puente de Wien, que es un oscilador. Este oscilador funciona mediante un amplificador que es retroalimentado por un puente compuesto por resistencias y capacitores. Las redes RC necesitan que las resistencias y condensadores sean iguales. Por lo tanto, nosotros propusimos un capacitor de 10 nanofaradios y con esta fórmula calculamos la resistencia que nos dio de 3.18 kiloohms. Para R2 y R1 hay una relación. Para que el circuito oscile, R2 debe ser 2 veces más grande que R1. Por lo tanto, R1 la escogimos de 20 ohms y R2 de 40.4 ohms.
y necesitaba un voltaje de polarización de más o menos 15 volts. Para la parte 2 necesitamos amplificar con un amplificador tipo B. Lo que nosotros hicimos fue dividirlo. En uno amplificar el voltaje, en otro la corriente. La primera parte utilizamos un amplificador de voltaje, un operacional en forma no inversor, con una ganancia de 10 veces. Y para la segunda parte utilizamos un amplificador de clase B, el cual trabaja con dos transistores, uno del semiciclo positivo y el otro trabaja el semiciclo negativo. Al utilizar esto hay una distorsión de cruce, pero esto solamente se da cuando hay voltajes pequeños. En nuestro caso, cuando trabajamos con voltajes grandes, este desfase no se nota. Y bueno, ya se vería nuestro circuito general de la siguiente forma. En la primera parte observamos el osciloscopio con el cálculo de las resistencias que dijo mi compañero Iván, seguido de un amplificador no inversor, el cual nos va a permitir la ganancia de 10 veces. Y finalmente el amplificador clase B. Hicimos varios bosquejos, pero pues esto fue como el que sí nos daba y sí respetaba las especificaciones. Finalmente, como parte de una de las especificaciones para que en la siguiente etapa tuviera una impedancia de 350 ohms, se coloca la resistencia R5 de 350 ohms. Bueno, pues aquí podemos ver el resultado final. Este, pues vemos que hay una adecuada amplificación. La morada, bueno, o rosa, como lo vean ustedes, es la salida y es la salida de todo el circuito, y la azul es la salida del puente de Win. Pues bueno, de las conclusiones que, bueno, podemos sacar, bueno, el amplificador Win es apto para dar una oscilación sinusoidal casi adecuada para frecuencias de 5 Hz a 1 MHz. Y por eso es que decidimos utilizar este amplificador. Y funciona cuando la ganancia de lazo es mayor a 1. Durante la realización del circuito se vieron diferentes posibilidades de realizar el amplificador de potencia tipo B, pero la mejor opción se optó para cumplir con bueno, esas las que se acaban de explicar. Se optó para cumplir los requerimientos, fue el amplificador operacional no inversor, y después poner amplificador tipo B básico, y así tener la impedancia de entrada del siguiente circuito adecuadamente, que es el puente de Wheatstone. Y bueno, se hicieron varias pruebas con diferentes amplificadores o con diferentes circuitos, pero o no, o no alcanzaba la ganancia de 10, o, o simplemente se tenía que modificar la impedancia. Entonces, por eso es de que se optó de esta forma. Y también, pues, la importancia de tener un, una, un voltaje de polarización adecuado, que en este caso, pues, lo tuvimos que, bueno, está a 15, a 15, a 15 volts, para que pueda realizar, pues, adecuadamente la ganancia. Y pues ya, eso es todo. Muy bien, Aura. Muy bien, Iván. No les pediría que esta última versión de la presentación me la enviaran al correo, por favor. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ahorita se la enviamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si quieres dejar de compartir pantalla para yo poder ver el siguiente grupo.
siguiente grupo son Kenia Indayeli Acosta Guevara, Lourdes Quetzalcóatl Guerrero Morales y Aimé Sofía Segura Martínez. Pueden hacer la presentación ustedes. ¿Podría compartir la pantalla? Por favor, es el último documento. Ahí está. Este es el último documento que me enviaron. Ah, sí, muchas gracias. PDF. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo B y está integrado por nuestra compañera, como ya lo mencionó el profesor, por Kenia Dayelia Acosta Guevara, Lourdes Quetzalcóatl Guerrero Morales y su servidora Aimé Sofía Segura Martínez. A nosotros nos tocó el módulo de calibración y amplificación, que es el bloque amarillo. ¿Podría bajarle, por favor? Ahí. Bueno, primero vamos a dar una pequeña introducción y debemos recordar que existen dos tipos de métodos para medir la presión, que es el directo e indirecto, pero nosotros nos enfocaremos en el método directo, ya que nos proporciona un registro continuo y más preciso de la presión, debido a que existe un acoplamiento directo entre el transductor de presión y el lugar de medición. El transductor cuenta con un amplificador de portadora, como se muestra en la figura 1. Bueno, ahora vamos con la parte de amplificación. Para esta parte, la señal obtenida... perdón. Este proyecto consta de los bloques de compensación y calibración, así como el de amplificación de la señal. Para esto, pues necesitamos generar señales y hacer la calibración estática. El instrumento a calibrar, como ya dijo nuestra compañera, es un transductor de presión sanguínea. Y también debe contar con un módulo de amplificador para que nuestra señal tenga un voltaje adecuado y así pueda pasar por el convertidor analógico digital. El instrumento a calibrar, como ya mencionó, es un transductor de presión sanguínea, el cual lo podemos modelar con resistencias configuradas como un puente de Winston, como se muestra en la figura 2. ¿Podría bajar? Primero nos interesa conocer el voltaje en la diagonal para después poder variar el voltaje a la salida. Hicimos los cálculos correspondientes para obtener el valor de Rx y llegamos a la conclusión que las 4 resistencias son iguales con un valor de 350 ohms. ¿Le puede bajar? Al realizar la simulación, como todas las resistencias son iguales, obtendremos a la salida una señal de 0 volts, como se puede ver en las figuras, en la figura 5. Para la siguiente etapa, que es la de calibración, para lograrlo se agregaron 2 resistencias en paralelo al puente de Winston. Esto es para poderlo equilibrar y tener a la salida 10 milivolts RMS, que nos representan una presión de 200 milímetros de mercurio. En la figura 6 se muestra el circuito que se utilizó y podemos ver las... Ahí está la figura. Ajá. Podemos ver las... Ah, no, está ahí la figura 6. Podemos ver las resistencias que se colocaron, que están en paralelo con la resistencia R1 y R4. Realizamos un análisis del circuito y obtenemos la ecuación que se muestra abajo de S. R1, R2
R3 y R4 equivalen a 350 ohms, B1 es igual a 10 volts RMS y RT representa la resistencia total que se obtiene del paralelo de R1 y RX y o R4 y RX. Realizamos los cálculos necesarios y obtenemos que RX es igual a 175 kiloohms y ya en el simulador multisim realizamos la simulación como se muestra en la figura 7, sustituimos los valores de las resistencias y tenemos a la salida del osciloscopio 14.181 milivolts, que equivale a 10.02 milivolts RMS. Bueno, ahora sí viene la parte de amplificación. En esta parte, la señal obtenida de la etapa de calibración pues debe amplificarse con una ganancia de 100 o de 1000 para así poder obtener 1 volt o 10 volts para que entre al convertidor. Se utilizó un amplificador de instrumentación AD620AN. En sus hojas técnicas viene especificado cómo se calcula la ganancia que se requiere. Entonces se ocupó la fórmula que viene ahí, la podemos ver en la pantalla, es la que está ahí. Y despejamos la resistencia de ganancia. Para el primer caso, que es la ganancia de 100, la resistencia que se calculó nos dio un resultado de 499 ohms. Y para la segunda ganancia, que es de 1000, la resistencia que se calculó es de 49 ohms. Para este circuito se alimentó con 16 volts, ya que tiene un rango de 2.3 a 18 volts. Y se utilizaron dos switches para modificar la ganancia que se desea. En la figura 9, ¿le puede bajar tantito, por favor? En la figura 9 ya podemos observar nuestro circuito completo, donde se implementaron las etapas que ya mencionamos. Nosotros utilizamos una señal de 10 volts RMS a la entrada y con el switch 3 que ahí se observa, es el que modifica la ganancia. Para la figura, en la figura 10, cuando S1 y S2 están conectados, están cerrados y S3 está conectado a la resistencia de 37 ohms, estamos seleccionando una ganancia de 1000 y obtenemos a la salida 14.260 volts. Son los que se observan ahí y convirtiéndolos a RMS ya tenemos nuestros 10. En la figura 11 observamos a la salida cuando S1, ¿le puede bajar por favor? Ay, gracias. En la figura 11 observamos a la salida cuando S1 y S2 están cerrados y S3 está conectado a la resistencia de 499 ohms. La ganancia que estamos seleccionando aquí es de 100 y tenemos a la salida 1.380 volts, que convertido a RMS pues es un volt. Y por último, en la figura 12 tenemos cuando S1 y S2 están abiertos, S3 puede estar conectada a cualquier resistencia, pero vamos a tener a nuestra salida 0 volts, ya que estamos interrumpiendo nuestra alimentación. Y llegamos a la conclusión, como pudimos observar en las imágenes anteriores, que el módulo de calibración y amplificación nos permite obtener 2 voltajes a la salida, dependiendo el lugar donde conectemos el switch. Y el valor teórico para la ganancia de 1000 no nos resultó satisfactorio para nuestros resultados, por lo que cambiamos de una resistencia de 49 ohms a 37 ohms. Muy bien. Pues entonces, Roberto, ¿quieren dejar de compartir, por favor? Creo que usted está compartiendo. ¿Dónde? Creo que usted está compartiendo. Yo estoy compartiendo, sí, tienen razón. Gracias. Muchas gracias, Kenia, Lourdes, no, Aura. El equipo C
Está formado por Lourdes Cortés, Laura, Vivian Guzmán y Adriana Medina. Adelante. ¿Quién comienza? Yo, profesor. Buenas tardes, compañeros, profesor. A nuestro equipo nos tocó la etapa C y está conformado por Cortés García Lourdes, Medina García Adriana y su servidora Guzmán Tellez Laura. Primero igual les mostraremos, bueno, una introducción. El amplificador de portadora es un instrumento que se utiliza para realizar el registro de la presión sanguínea de forma directa. Este es una parte muy importante de un sistema de adquisición y registro de parámetros fisiológicos, en este caso de la presión sanguínea, donde esa presión será la fuerza que se aplicará contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo, y la cual es determinada por la fuerza de contracción de los ventrículos, cantidad de sangre bombeada y el tamaño y flexibilidad de las arterias. El propósito de este proyecto fue desarrollar la etapa C, la cual está conformada por dos módulos, el conformador de pulsos y el demodulador de AM sensible a la fase, como se puede ver en la figura 1, que es el recuadro azul. En esta parte tenemos el conformador de pulsos que decidimos usar un Smith Trigger ya que nos permite reducir los errores producidos por las señales ruidosas y como resultado tenemos una onda cuadrada. Y en este caso en la entrada tenemos una senoidal y nos dará en la salida nos dará una señal de pulso. Y para este diseño decidimos utilizar el amplificador LM731. Y aquí podemos ver nuestro circuito armado en el multisim. Y en la imagen del osciloscopio tenemos la parte amarilla que es nuestra señal de entrada, que es una senoidal. Y la azul sería nuestra señal de salida, nuestro pulso cuadrado. Bueno, el demodulador, el proceso de demodulación es aquel que permite obtener una señal proporcional a la señal moduladora original a partir de la señal modulada. Y el proceso de utilizar este proyecto es la demodulación síncrona, en la cual a través de un pulso cuadrado de la frecuencia del aportador y la señal modulada se multiplican y mediante un filtro pasabajas nos permite obtener nuestra señal de interés. Bueno, el demodulador tiene dos entradas, una proveniente del bloque amarillo y otra del bloque verde. Por una llega a la onda AM con una frecuencia y por otra una señal de referencia. La salida es proporcional a la amplitud de la entrada, pero cambia su signo cuando la fase se desplaza a 180 grados. Ok. Bueno, nosotras para realizar la demodulación síncrona nos basamos en el circuito LM1596 con configuración de demodulación síncrona, como se muestra en la imagen de arriba. Y bueno, estos circuitos producen un voltaje de salida proporcional al producto de un voltaje de entrada y una señal de conmutación. Y bueno, aquí tenemos, en la figura 9 tenemos la señal de salida, que es el pulso cuadrado. En la figura 10 la señal modulada y la figura 11 la señal de salida del demodulador. Y para el detector de fase nosotras decidimos usar una compuerta XOR, ya que
pusimos como referencia una señal seno y una señal cuadrada. Y a la salida un LED, la cual nos indicará cuando se prenda o se apague. Decidimos usar esta compuerta por sus características, ya que si en una está en bajo y la otra está en alto, entonces se prenderá el LED. Pero si ambas están en altos, no se prenderá, y si ambas están en bajos, tampoco. Y por eso decimos utilizar esa compuerta XOR. Y nosotros lo conectamos en la parte lila del circuito de la figura 13. Por último, las conclusiones del proyecto. Podemos concluir que el diseño de un sistema implica la integración de conocimientos en circuitos electrónicos, además de la aportación de ideas por parte de un equipo para resolucionar el mismo problema. Se logró simular con éxito el bloque azul correspondiente al amplificador de portadora mediante el uso de componentes eléctricos. Una de las partes más importantes dentro de este bloque fue la correspondiente a la etapa del demodulador AM, pues la envolvente nos indica la medición de la presión y los cambios en los que se fluctúa, mientras que la parte de la detección de la fase nos indica si la presión es negativa o positiva. Y el proceso de simulación tanto en la rama de circuitos eléctricos como en electrónicos es muy importante y útil, puesto que otorga al experimentador una referencia a la hora de armar y probar un circuito en el laboratorio. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Ya, esta presentación ya me la enviaron a mí. No, profesor, si gusta ahorita se la envío. Gracias. Les tocaría a el grupo E, nuevamente el oscilador. El grupo está formado por Brenda Carriola, Héctor Alexis García y Alitzel Munguía Crisóstomo. Hola, profesor. Soy Brenda, pero nosotros se lo presentamos el miércoles pasado. Dijo que ya no era necesario presentarlo hoy y pues creo que soy la única integrante de mi equipo porque nadie más se conectó. Entonces, ¿ustedes ya presentaron? Sí, el miércoles pasado. Héctor, ¿dónde está? No hay nadie más que yo de mi equipo. Porque como dijo que ya no lo presentábamos esta clase, pues ya no se conectaron ellos. Y Alitzel Tampoco está. Muy bien. ¿Podrías presentarla tú rápidamente? No, profe, ya no lo leí. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se está viendo? Ya. Pues, rápidamente te pediría que nos repitieras la presentación. Ay, a ver, bueno, la introducción, también la leo todo desde el inicio. Sí. Bueno, el amplificador de portadora puede utilizarse como un medidor de presión sanguínea de forma directa, siendo esa la presión la fuerza a la que se aplica
contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo, y el cual es determinada por la fuerza. Bueno, es que estoy en el teléfono, no alcanzo a leer muy bien. Cantidad de sangre bombeada al tamaño y flexión de las arterias. Bueno, a nosotros nos tocó así, de forma sencilla, lo que es la primera parte, en donde está el amplificador de voltaje de alimentación y el oscilador. Como desarrollo utilizamos, y nuestro desarrollo de amplificador va a ir conectado a lo que viene siendo el recuadro B, el cual va a alimentar lo que es el puente de Winston. En el desarrollo nosotros ocupamos para el oscilador ocupamos el puente de Wayne, en el cual sacamos las siguientes ecuaciones para poder integrar nuestro circuito. Teniendo en cuenta que R no debe ser muy pequeña para que funcione, y también vamos a tener que para hacer el capacitor el valor va a ser de 0.1 microfaradios, y para calcular la resistencia realizaremos las siguientes ecuaciones. Puede bajar, por favor. Para la parte del amplificador, ocupamos lo que fue el amplificador de push-pull, el cual es un amplificador emisor común que se utiliza para amplificar las señales pequeñas cuando la señal de entrada ya es grande y lo que se desea es aplicar lo que se desea es aplicar la capacidad de la entrega de la corriente, y se utiliza como un amplificador de potencia. En la parte de abajo se puede ver cómo está construido el amplificador push-pull, y una pequeña como explicación de cómo funciona. Lo que es Q, que tendría la polarización directa de los semiciclos positivos, que es el color amarillo, a través de RL, aparecerá una señal que sigue la entrada en esta fase. Los ciclos negativos, el color verde es el transistor Q1, se pone en corte y no aparecerá la señal de salida. Aparece la salida del rectificador de media onda en el Q2 y tendrá una polarización directa de los semiciclos positivos, que se ve en el color verde. A través del RL va a aparecer una señal que sigue la entrada de esta fase, y este ciclo positivo amarillo tendrá Q2 y se pone en corte, y aparecerá una señal de salida y aparecerá la salida de rectificador de media onda. Este es nuestro circuito construido completamente. Ya cambiamos lo que era el BCC, que lo teníamos de -12 a +12, y también la resistencia, no, creo que ahí le tenemos que poner 350. Bueno, nos confundimos de imagen, porque ahí ya lo teníamos con 350. Bueno, ¿se lo podemos mandar más tarde? Sí, por favor. Sí, bueno, ya no nos falta corregir esa imagen. Y bueno, aquí está la explicación de nuestros resultados. A ver, voy a bajar. Bueno, es que eso lo explicamos en la clase pasada, que en las etapas de manera individual aseguramos que se cumpliera tanto la de la señal del oscilador como la señal del amplificador, en donde sí se obtuvieron los resultados deseados. En la parte de abajo se van a observar las señales que obtuvimos del osciloscopio. Puede bajar, por favor. Bueno, ahí tenemos cómo fueron las salidas del oscilador. Del canal de salida, en donde en la parte de arriba está el canal de salida del oscilador, y en la parte de abajo está el canal A de la salida del oscilador, y la B es la del push-pull. O sea, aquí se ve cómo va empezando a oscilar y cómo va creciendo la señal senoidal. Y ya por último, pues las conclusiones es que pues sí cumplimos con lo que eran las mediciones del amplificador, o sea, el voltaje, y también del oscilador y del amplificador, y que pues con eso podemos alimentar lo que viene siendo el puente de Winston. Correcto, muy bien.
Entonces, si pueden corregir esa resistencia. Sí, de hecho ya la tenemos corregida. Yo creo que bueno, como ya tenemos varias capturas, nos confundimos, pero sí, se la cambio y le vuelvo a mandar el trabajo. Gracias. Ok, gracias. Pues estoy compartiendo yo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el grupo G está formado por Julio Alberto Hernández González, María Fernanda Barrera Serrano y Aileen Matsuki Sí. Solvera. Sí, yo lo comparto, profe, si quieren. Muy bien, adelante. Ok. ¿Me confirman si ya se ve? Todavía no. Ya está cargando. Listo. Buenas tardes, compañeros. Como ya mencionó el profesor, somos Julio, Fer y yo, Aileen. Y nosotros vamos a hablar, nos corresponde la parte amarilla del amplificador de portadora. Y bueno, ahí podemos ver el diagrama de bloques del amplificador de portadora, que es para el registro de la presión sanguínea. Entonces, ahí podemos observar que si al transductor se le aplica un voltaje en corriente alterna en dos de sus terminales y se aplica una presión en su diafragma, el voltaje en la diagonal del puente representa una señal modulada en amplitud. Entonces, el amplificador, un amplificador con deriva térmica de 0, pequeña, amplifica la amplitud de esta señal en unos cuantos milivoltios o a algunos volts. Entonces, posteriormente, la señal obtenida se emplea tanto para visualizar el trazo de la presión contratiempo en una pantalla como para presentarse en un instrumento indicador en presión en milímetros de mercurio. Entonces, eso es lo que les vamos a estar mostrando. Lo que hicimos fue modelar mediante un circuito el bloque de compensación y calibración del puente y el amplificador de señal. Entonces, ya, Fer. Ok, entonces consta de dos partes. Lo que nos tocó a nosotros, que es la parte amarilla, es un bloque de compensación y calibración, y otra es la amplificación de la señal. Bueno, este transductor es un transductor desechable, y aquí pusimos la tabla de especificaciones de este transductor porque se utilizan algunos de los datos. Entonces, la primera parte de lo que nos tocó pues es la calibración, de ajustar el cero del sistema, lo que es la compensación. El transductor desechable está formado por un circuito de Winston. Tengo la imagen, pero pues bueno, es esta, que se compone de 4 resistencias. Y al aplicarse una presión al diafragma, la sensibilidad del transductor cambia. Entonces, estas resistencias cambian su valor también, y habrá que averiguar en cuánto cambian para seguir con la calibración. El cambio del voltaje en las resistencias, aquí está calculado. Pues bueno, los cálculos al final dan esto. Este V0 es el voltaje que se ve de aquí a acá. Y pues bueno, cabe destacar que mientras más pequeña sea la resistencia, mayor será el cambio de voltaje que se va a ver en ese V0. Eso quiere decir mayor sensibilidad en el diafragma. Entonces, continuando con este bloque,
Para la compensación del amplificador se utilizan dos resistencias variables que se agregan al sistema en paralelo con dos de las resistencias que ya están en el puente de Winston, las cuales de estas resistencias disminuyen o aumentan según el cambio de resistencia que se obtiene más adelante, y las resistencias que se agregan son variables, se agregan en las dos que disminuyen en magnitud, esto con la finalidad de que el voltaje de salida se ajuste de acuerdo a la sensibilidad del sistema. Pues bueno, como mencionaba en la primera tabla, son las especificaciones del transductor, y la sensibilidad del transductor es de 5 microvolts de salida por cada volt de alimentación por cada milímetro de mercurio de presión que se aplica. Entonces, se toma en cuenta también 350 ohms de impedancia de entrada, que es la R que está aquí. Entonces, los cálculos van a determinar una delta R, una diferencia en las resistencias de 1.75 miliohms. Algunas lo aumentan, algunas lo disminuyen. Los resistencias variables, potenciómetros que se agregan, se calcula más adelante el valor. Entonces, este valor quiere decir que por cada milímetro de mercurio de presión aplicada al diafragma, las resistencias del transductor van a variar este valor. Pues bueno, que si se aplica una presión externa de 200 milímetros de mercurio, el cambio de la resistencia interna sería de 350 miliohms. Entonces, se utiliza un voltaje de excitación de 10 volts RMS a 5 kHz para determinar los valores de los potenciómetros. Aquí en este diagrama ya se agregan las dos resistencias variables, que se calcula el valor. En esta parte obtenemos un valor de 175 más o menos kiloohms. Este valor se obtiene a partir de una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente sería esta con esta, o sea, la R que ya está con la resistencia variable. Y pues bueno, ese es el valor final para las resistencias variables. Lo pusimos como RP por R potenciómetros. Y la segunda. Ya después de eso trabajamos en la amplificación de la señal y utilizamos una amplificación de instrumentación cuyo nombre está ahí, que es el AD620AN. Y ese cuenta con un switch en la resistencia de retroalimentación para poder seleccionar la ganancia de presiones arteriales en el rango de 0 a 300 milímetros de mercurio. Podemos ahí ver la imagen y utilizamos las especificaciones de la hoja de datos, en donde tenemos un rango de ganancias de entre 1 y 1000. Y para obtener la ganancia utilizamos justamente, ¿no?, la fórmula de ganancia y despejamos RG. Primero para obtener la ganancia de 1000 y después para 100. Para 1000 obtuvimos una RG de 49.4 ohms y para ganancia de 100 una RG de 498.98 ohms. Es eso básicamente. Y después pasamos a la parte de la simulación. Buenas tardes, profe. Para la parte de la simulación, a la entrada tenemos que meter un voltaje de 10 volts RMS, pero como nuestra fuente la pusimos en voltaje pico, tuvimos que hacer la conversión de voltaje RMS a voltaje pico con la ecuación que se muestra ahí en la imagen. El circuito completo ya se muestra en el diagrama de abajo, en donde se ve lo del puente de Winston con los potenciómetros. Se ve el amplificador ya conectado con sus fuentes de polarización, y también se ven las resistencias que se utilizaron para la ganancia de 10 y de 100 y de 1000, y los respectivos osciloscopios donde se van a medir los voltajes
de salida y de entrada. ¿Le puedes bajar, por favor? Acá en las imágenes que se muestran podemos ver los resultados. La primera imagen muestra es del osciloscopio 2, me parece, donde se puede ver la entrada del amplificador, del amplificador, que es de 10 milivolts RMS. En la imagen de abajo podemos ver ya la salida cuando tiene una ganancia de 100, que nos da una salida de 1.02 volts RMS. Y en la figura que sigue, podemos ver la salida cuando se hace el cambio en el switch para la para la ganancia de 1000, y nos da una salida de 10 volts RMS. Para esta ganancia, la ganancia obtenida teóricamente con la resistencia que nos dio para la ganancia de 1000 era de 49 ohms, pero basándonos en que nos daba un voltaje RMS más pequeño, disminuimos el valor de la resistencia a 38 ohms para que nos diera una salida de 10 volts RMS. Y bueno, básicamente utilizamos conocimientos previos de circuitos también, y la herramienta Multisim pues facilitó bastante el trabajo con esta modalidad. Entonces, no sé si quieran comentar algo más, Feri, Julio. Muchas gracias. No, pues es todo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Aidín, Fernanda y Julio. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Ahora vendría el turno del equipo H. El equipo H está formado por Giselle Covarrubias Flores, Andrea G. Jaimes Rodríguez y Blanquistela Reyes Telles. Adelante, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como mencionó, pues estamos mi compañera Dara, Blanca y yo, Andrea. Nosotros vamos a presentar el bloque azul, que es el conformador de pulsos y de modulador sensible a la fase. Primero vamos a empezar por el disparador Smith no inversor. Sí. Bueno, para nuestro conformador de pulsos utilizamos el disparador Schmidt no inversor, que este es un dispositivo muy utilizado hoy en día por sus aplicaciones diversas en el campo de la electrónica. Y, por ejemplo, si una señal de entrada ruidosa produce cambios de estado no deseados, este circuito lo que va a hacer es reducir este problema mediante el uso de dos voltajes de referencia conocidos como voltajes umbrales, mientras que el valor pico a pico de ruido no supere al voltaje umbral positivo del disparador, no se va a registrar un cambio de estado en el mismo. Y este es un tipo de circuito con un comparador para proporcionar histéresis, lo que significa que el circuito se activa a diferentes voltajes para cambiar la salida de un estado a otro. Además, también se puede usar para convertir otros tipos de señales como triangulares y senoidales en ondas cuadradas. Entonces, el conformador de pulsos es un circuito que solamente convierte una señal senoidal a una onda perfectamente cuadrada a la misma frecuencia y amplitud. Nuestra señal portadora tiene 5 kHz y debe tener una amplitud a la salida del amplificador de potencia de 10 voltaje RMS, es decir, 28.2 voltaje pico a pico.
Y hay muchas formas de construir estos disparadores, pero nosotros utilizamos un amplificador operacional que más adelante se los vamos a mostrar, ya que los únicos componentes adicionales necesarios para agregar la histéresis son resistencias. ¿Le puedes bajar, por favor? Y bueno, aquí se ve el comportamiento del circuito que, que se muestra en la figura 2. Más abajo. Y aquí se muestran nuestras ecuaciones, que igual... Nacional utilizaron, ¿no? Disculpe. ¿Qué amplificador operacional utilizaron? OPAMP, así se llama. Para, pero ¿cuál es qué componente utilizaron el amplificador operacional? El LM 731. Bueno, sí puede funcionar con ese, pero para eliminar totalmente el fenómeno de histéresis se utiliza el LM311 para comparadores. Ok. Sí, pero... Si quiere continuar, por favor. Sí. Y bueno, ahorita les presentamos lo de la demo. Bueno, yo les voy a explicar la demodulación síncrona de AM. Primero les explicaré que la modulación es una técnica utilizada en el procesamiento de señales y la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda. La modulación en amplitud AM funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía. Entonces, la demodulación es el proceso inverso, en el cual mediante se extrae o recupera la información que trae la señal de radiofrecuencia modulada. Entonces, esto quiere decir que se recupera la envolvente, que es donde está la información. Y como podemos ver aquí, está conformado de un mezclador, un mixer, una señal senoidal y un filtro pasabajas para eliminar las componentes de alta frecuencia. Bueno, aquí tenemos nuestros cálculos para el Schmidt-Trigger, en donde el valor de R1 fue libre y escogimos un valor adecuado. Ya de ahí solo hicimos los cálculos y hallamos Bx, que es una fuente externa que agregamos al circuito para fijar la ventana de histéresis. Y RAB es una resistencia cuya función es ser el circuito. Y para la frecuencia de corte del demodulador, lo que hicimos es, usamos que la forma de onda de presión tiene una onda fundamental, que son 72 latidos por minuto, o sea, 1.2 Hz. Esta es representada por la onda fundamental, las disarmónicas, entonces estaría entre 1.2 Hz y 12 Hz. Por lo tanto, nuestro filtro debe tener una frecuencia de corte menor a 2 Hz. Y aquí pues hacemos el cálculo para encontrar la resistencia. Y aquí se muestran los resultados. Este es el Schmidt-Trigger. Se puede notar la onda cuadrada. Y posteriormente se realizó el circuito del demodulador AM, donde aquí podemos ver el diodo y el filtro pasabajas. Entonces al final se acoplaron los circuitos, donde aquí está el Schmidt-Trigger, el demodulador AM síncrono, y para la parte de para saber si era una presión negativa o positiva, lo va a explicar mi compañera.
Muchas gracias. Lara. Muchas gracias, Lara, Andrea y Blanca Estela. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, nada más nos quedaría entonces el último equipo, el equipo I, el cual está formado por Somos Vanessa, Paola y Carla Zenil. y Carlos. Entonces, adelante, por favor. Ok. ¿Ya le están viendo? Solo me confirman, por favor. Todavía, ya. Ok, creo que tengo un retraso, pero bueno. Bueno, igual buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a exponer el bloque D o la parte de los cálculos de la presión sistólica, diastólica y media. O el... ok, bueno, pues como ya todos sabemos, a ver si no se me corta mucho. El amplificador de portadora es un sistema que nos va a permitir medir y registrar la presión sanguínea. Este diseño electrónico va a consistir en aplicar una presión de entrada en el diafragma del transductor del amplificador. Al alcanzarse el valor de la presión sistólica, se comienza un ruido semejante a un soplo, el cual va reduciendo de forma gradual la intensidad y este se convierte en un ruido turbulento hasta aumentar el valor máximo. En este instante es cuando la presión corresponde a la diastólica. Estos ruidos se conocen como tonos de Korotov y a partir de estos valores medidos vamos a calcular la presión arterial media, de la cual vamos a ir hablando a lo largo de la presentación. Bueno, para empezar, primero medimos la presión sistólica y para esto utilizamos un circuito detector de picos, el cual nos permite encontrar el voltaje más alto. Es decir, este sistema nos detectó los picos más altos de la señal, quienes en este caso corresponden a la presión sistólica. La siguiente, por favor. Vanessa. Sí, ya la pasé, pero no sé si ya la ves. No, ya. creo que sí trae retraso. Sí. Ya, gracias. Bueno, este circuito se implementó en Multisim y lo que tenemos aquí es que la señal de entrada carga el capacitor de retención y el diodo evita que este capacitor se descargue. Después el amplificador operacional de entrada junto con el capacitor presentan ese valor mantenido como a la salida a través del otro amplificador operacional, que se va a ver en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se muestra la señal de salida y la señal de entrada, en donde podemos resaltar que el valor constante mostrado en el canal B, que es la línea azul, se mantiene constante y corresponde a nuestro valor pico de la señal de la presión sistólica y que en este caso nos da un valor de 4.98 volts. Adelante, Vanessa. Ok, bueno, para el cálculo de la presión diastólica... Aún no se... ya.
nosotros utilizamos un circuito que nos permitiera detectar el caso opuesto al anterior, el voltaje más bajo que va a corresponder a la presión diastólica. En nuestro caso, comenzamos con un detector de valles, pero este circuito no se actualizaba. Lo que hicimos para resolver eso y el problema de offset es que colocamos una resistencia en paralelo con el capacitor para que nos permitiera actualizar cada medición con cambiaba la señal. Y agregamos un voltaje de offset de 5 volts para cualquier señal positiva. En dado caso de que se llegara a desfasar, nos regresa la señal 5 volts, en dado caso de voltajes bajos. Y para el capacitor de salida que se muestra al final del segundo amplificador, nos va a regresar la señal de salida. Este circuito lo implementamos en Multisim de la misma forma que el anterior. Y de ahí, bueno, nuestros resultados... Sí, es que tarda un poquito de cambiar. Ok, espero un momentito. Sí, ya, ok. Bueno, entonces al final al conectar nuestro osciloscopio e introducirle una amplitud de 5 volts y frecuencia de 1 kHz, el simulador nos mostró la salida que se observa en la siguiente figura, que es la que están viendo ahorita. Y pudimos resaltar que el valor de nuestra presión diastólica fue de menos 4.983, que es casi los 5 volts. Así que estaba funcionando de forma correcta. Nada más había que corregir la constante de tiempo del circuito. Sí, lo que hicimos en el detector de valles fue que al agregar la resistencia hacemos que se descargue y se vuelva a cargar el capacitor, lo que hace que se esté actualizando cada vez que, o sea, cada determinado tiempo se vuelve a cargar el capacitor y esto hace, bueno, aquí como vemos, que nos dé, o sea, que sí se actualice, más que nada, por si cambiaba la señal de entrada, va cambiando. Esta es una senoidal, se ve, digamos, por así decirlo, perfecta, pero en el caso de la señal del corazón no es así. Entonces, para eso fue la resistencia, para que se vaya actualizando cada vez que cambia la señal. Independientemente de la señal de entrada, aunque no sea perfecta como la señal senoidal. Y ahora puedes pasar a la siguiente para el cálculo de la presión media por piso. Ya. Bueno, ahora para el cálculo de la presión media nosotros ocupamos un diferenciador y un amplificador sumador, como se muestra aquí en este diagrama. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hicimos los cálculos respectivos para el amplificador sumador y, no sé, de la parte de abajo. Bueno, aquí están todos los cálculos que requieren para la terminal inversora y no inversora. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, en el resultado final podemos ver que B0 es igual a B1 más B2. O sea, con función un sumador va a sumar las dos señales que le estemos metiendo en las terminales. Ahora para el amplificador diferencial. Para esta usamos por conveniencia una resistencia de 10 kiloohms y una de 15 kiloohms. Y para el siguiente, que es el amplificador diferenciador, pues, igual es que no sé, yo no veo los cálculos completos, espérame, porque no tengo la pantalla completa. Aquí ya, listo. Para esta también se hicieron los respectivos cálculos y tenemos en la ecuación final, aquí está, la voy a subrayar. Esta de aquí, después de hacer los cálculos, tenemos que es nuestra ecuación para el amplificador diferenciador. Igual por conveniencia ocupamos una resistencia de 10 kiloohms y una de 30
para que al final podamos tener la ecuación que es la parte del amplificador diferenciador, nos quedaría de 1/3, ay Dios, de 1/3 por el valor de la presión sistólica menos el de la diastólica, para esa parte. Y cuando los juntemos, vamos a tener lo que es la ecuación completa para la presión media. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí tenemos el circuito ya completo. Aquí tenemos la señal que va a ser la de entrada. Este de acá es nuestro detector de picos y este de acá es el detector de voltajes bajos. Todos estos van a pasar, bueno, el pico va a pasar por aquí y la señal más baja va a pasar por acá y van a entrar a este diferenciador. Y ya después de tener la parte del diferenciador, se va a pasar a sumar lo que es la presión sistólica, como está escrito en la ecuación de, ¿cómo se llama? En la ecuación de la presión media, que es esto de acá arriba, es el que nos da la sistólica. Entonces, pues va a pasar a ser sumada en este sumado. Está aquí. Está aquí. Y puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí. Aquí está ya nuestro circuito completo. Lo separamos por colores. Tenemos aquí la señal de entrada, que en este caso la hicimos ¿para cuántos la habíamos hecho, Vanessa? Para 5 volts, ¿no? Es que aquí dice 2. Pero bueno. Para 5, sí, para 5. Para 5 volts. El verde es para la presión. La pusimos al revés aquí. Perdón. El verde es para la sistólica. El rosita para la diastólica. El color azul es el del diferenciador. Y el morado es para el sumador. Ahora, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Como metimos un voltaje de 5 volts y vimos, como ya mostramos en las diapositivas anteriores, el pico nos da de 4.998, mientras que el más bajo es de menos 4.998 aproximadamente. Entonces nos da como resultado para la presión media de menos 1.681. Todo esto es siendo pues aquí mostrado en la simulación. Ahora también hicimos los cálculos teóricamente. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Para demostrar lo anterior, de forma teórica, calculamos la presión media a través de la fórmula a la que llamamos fórmula 0, que se mencionó anteriormente. Y de acuerdo a la presión sistólica y presión diastólica que obtuvimos en nuestros detectores de valles y de picos, aplicamos esta fórmula, que es la diferencia del voltaje de la presión sistólica por 1/3 más el voltaje de la presión diastólica. Y al sustituir estos valores y calcular el resultado, obtuvimos un valor de menos 1.65 de menos 1.655 volts, que como vimos en la diapositiva anterior, cumple con los valores dados por nuestra simulación. Bueno, variando un poquito en decimales, porque en la simulación nos dio un voltaje de menos 1.68 volts aproximadamente. Podemos ver que de esta forma logramos calcular los valores de las presiones sistólica, diastólica y media, dada una señal de entrada senoidal, pero funcional para cualquier entrada de electrocardiograma. Y eso sería todo de nuestra parte. Sí, ya solamente para terminar, nosotros
Pues no lo hicimos como tal gráfico, pero recordemos que para desplegarlo podemos usar Arduino y una pantalla LCD, que ya sería en laboratorio presencial. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias a Paola, a Vanessa y a Carlos. Entonces, con esto terminamos las presentaciones del laboratorio y el día de mañana vamos a continuar con las últimas 2 clases, mañana y pasado, de teoría del curso. El día de mañana vamos a tratar medición de flujos respiratorios, diferentes técnicas para medir los flujos respiratorios, y la última clase del viernes será mención de volúmenes y capacidades pulmonares respiratorias. Entonces, el martes próximo ya no va a haber clase, el jueves tampoco, pero en el jueves sí vamos a aplicar el examen, el segundo examen parcial, y el viernes ya tampoco vamos a tener clase la próxima semana. Entonces, al haber terminado el laboratorio, ya la clase de laboratorio del miércoles próximo ya no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces nos veríamos el día de mañana para tratar la medición de flujos respiratorios. ¿Sí? Sí, oiga, profe, ve que nosotros tenemos mal una resistencia, ¿se lo podemos mandar a lo largo de este día el cambio? Es que yo, por ejemplo, estoy en el trabajo ahorita y mis compañeros también. Ok, gracias. Claro, por favor. A todos los que les pedí que me envíen los archivos corregidos o los que presentaron, por favor, manden inmediatamente. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana, profesor. Buenas tardes, profesor. Gracias.